¿Cómo están, chicos? El día de hoy vamos a hablar del aprendizaje de la música tradicional en las sociedades comunitarias. ¿Cómo es que se aprende un instrumento musical? ¿Cómo es que se aprende la música en las distintas sociedades que tenemos en el país? Para poder hablar del proceso de enseñanza-aprendizaje de la música tradicional en nuestros pueblos, es necesario conocer los tipos de aprendizaje musicales que existen. Tenemos el aprendizaje musical formal. Este se genera en la escuela legalmente constituida, donde los profesores deben seguir un programa establecido. En un colegio se va a dar el aprendizaje musical formal, porque hay un programa establecido, hay un currículo que se tiene que cumplir. Por otro lado, tenemos el aprendizaje musical no formal. Este se practica en grupos comunitarios y organizaciones. Existe un plan o un programa de estudio, pero este ha sido creado de acuerdo a las necesidades del grupo u organización y se realiza fuera de la escuela. Este aprendizaje responde a la necesidad de algún grupo u organización. Y en tercer lugar, finalmente tenemos el aprendizaje musical informal. Es el que se da a partir de la interacción con la familia, amigos o colegas. Es un aprendizaje voluntario. Puede tratarse de una reunión social, de una fiesta, un evento. Se reúnen varias personas y ahí es que se da el aprendizaje musical informal. Veamos el proceso de enseñanza-aprendizaje en las comunidades. El proceso de enseñanza-aprendizaje de la música tradicional en los pueblos se enmarca dentro del aprendizaje informal, ya que se da a partir de la interacción con la familia, los amigos y el entorno. Pero ¿cuáles son las características del aprendizaje de la música tradicional? El repertorio a aprender, es decir, las canciones que se van a aprender y que luego se van a interpretar, son escogidas por los aprendices. La música se aprende de oído, no por notación, no por escritura musical. Por eso se dice que es de transmisión oral. Las personas se van enseñando hablando, pero sin usar partituras, sin usar pentagramas. El aprendizaje musical se genera en grupos o en pares. El aprendizaje se da, un amigo le enseña a otro, o también puede darse en un grupo. Hay una integración entre la escucha y la interpretación, entre la improvisación y la composición, haciendo énfasis en la creatividad personal. Existen aptitudes importantes que debe poseer quien aprende, tales como la motivación personal de aprender. Si no está motivada la persona, pues no va a aprender, ¿no? La imitación o remedio de lo visto y oído. Para que se pueda quedar en la memoria aquello que se está aprendiendo, entonces se tiene que imitar y remedar lo que se ha visto y oído, y también debe haber una práctica constante, porque si no se olvida. Otra aptitud importante es el desarrollo de una memoria colectiva. Para ayudarnos a entender estos elementos que acabamos de mencionar, vamos a presentar algunas citas que nos presentan Bernardo Rosso y Alejandro Barrientos en su artículo Corporalidades, Sentidos y Emociones en Educación. Hablemos primero de la motivación personal y de la práctica constante. Esto que voy a leer lo voy a hacer como si fuera una persona del oriente boliviano. Voy a intentarlo. Para aprender hay que bregar, pues. Oiga, hay que bregar. Nadie nos lo pone ahí que levante los dedos otro. No es otro el que lo está haciendo, es uno que tiene que bregar. Y va componiendo, lo va mejorando ya. Eso es lo que hay que bregar. Es de uno mismo. La voluntad de uno más brega en su andanza. Si uno se va al Chaco, lleva su flauta y ahí está bregando por allá. El sonido lo tiene en la cabeza y ahí lo va procurando a sacar en la flauta. Eso lo dijo un agricultor y músico, Bartolo Poiquí. Otro músico, Juan Parapaino, dijo: aprendí yo solito. Nos hacíamos flautas de diferentes tamaños de acuerdo a lo que íbamos creciendo. Pero nunca nos enseñaron, ni en la escuela siquiera. ¿Te imaginas, che? Entonces, como te darás cuenta, aquí estos personajes están mencionando cuán importante es la motivación. El primero estaba diciendo, hay que bregar, pues. ¿Qué es pues bregar? Bregar es luchar superando los obstáculos. Está diciendo, si lo quieres lograr, si quieres tocar, si quieres interpretar una canción, pues tendrás que esforzarte, tendrás que luchar, tendrás que poner de tu parte. No esperes tener un aprendizaje formal porque no siempre se da a veces. Así se da el aprendizaje en las comunidades. Ahora hablemos de la imitación o remedo de lo visto u oído. Vamos a leer algunas experiencias. Lo siguiente lo va a decir Stanislao Masay, un músico y carpintero. En tiempo de cuidar, se juntan entre muchachos en el Chaco para practicar y remedar. Bruno Suárez, un músico anciano, dijo lo siguiente: los jovencitos formaban un grupo y se iban al Chaco.
En el Chaco hacían sus propios instrumentos con el jipurí de la rama del motacú, es decir, la fibra. Así el grupo empieza a tocar la música que ellos han ido escuchando. Y Nicolás Supayave dijo, yo remedo, así que no aprendo, así es que creo. ¿Y qué podemos decir del desarrollo de una memoria colectiva? Leamos algunas experiencias. Juan Masay, un músico y agricultor, señaló lo siguiente. Eso que decía que vamos a hacer chicha, nos juntamos una tarde, una noche para practicar. Hay algunos que tocan pero se olvidan. Por ejemplo, ahorita me estoy olvidando, pero cuando ya se juntan es así, así, bueno. Cuando está bien tocado, bien, parece una sola flauta, un solo, igualito. Parece que una caja nomás está tocando, bien igualingo. Así cuando se acerca, vamos a practicar nosotros. Así cuando llega ese día, ya nadie se olvida. Es posible que alguna vez te hayas encontrado personas a las que se le pregunta cómo aprendieron a tocar y te dicen, pues nadie me enseñó, yo aprendí escuchando. Hablamos de los músicos empíricos que no han tenido profesores, no ha ido un profesor a enseñarles el piano en la casa o la guitarra. Se han educado por sus propios medios, han sido una especie de autodidactas. En los pueblos esto es muy común. Muchos músicos son autodidactas, así como también cada vez hay más músicos que aprenden con notación musical. Finalmente, hablemos de otros aspectos del aprendizaje de la música tradicional en nuestras comunidades. Hablemos de las curaciones. Una característica muy común en los pueblos es atribuirle la habilidad de hacer música o tocar un instrumento un sentido mágico. Según los investigadores mencionados anteriormente, en San Antonio de Lomerio, en el departamento de Santa Cruz, lugar de estudio donde basan su artículo, se cree, escucha bien esto, que algunas personas adquieren el don de ser músicos a través de la curación. Imagínate. Miremos aquí las citas que ellos nos presentan. Tenemos aquí a Nicolás Supayave, quien dijo, fue mi hermano que me curó, me dijo te voy a curar para que aprendas a tocar, voy a ser tu remedio. Bruno Suárez, un músico anciano, señaló, mi abuelo me curó con remedios naturales, sobándome los brazos y metiendo mis manos donde hay bastantes hormigas para que me pique. Todo esto se hacía cuando había luna nueva. La curación se trata de un tratamiento no para curar una enfermedad, sino una carencia o vacío de habilidad. El tratamiento involucra directamente el cuerpo del interesado y la preparación de un brebaje con plantas y animales específicos. Vaya creencias que se tiene, ¿verdad? Imagínate, no vas a ser un gran músico porque hayas practicado, sino porque te van a aplicar una curación. No sé qué es lo que tú piensas, pero al menos yo creo en esa frase que dice la práctica hace al maestro. Si una persona no practica, no creo que por arte de magia se convierta en un buen músico de la noche a la mañana. Pero bueno, opiniones tenemos todos. Finalmente, otro aspecto del aprendizaje de la música tradicional en nuestras comunidades es la interpretación bipersonal y colectiva. En las comunidades andinas, un ejemplo del tipo de música que se genera en el proceso de aprendizaje es el de la formación de comunidades de sicus. Es muy común encontrar comunidades conformadas por grupos ancestrales quechuas o aymaras, donde el sicu es interpretado de forma bipersonal y colectiva. En la interpretación bipersonal, el sicu se interpreta por dos músicos, mientras que en la colectiva, el sicu se toca en grupos de 10 y hasta 100 músicos. Imagínate. Los pueblos luchan por mantener su identidad y por conservar sus formas tradicionales. Sin embargo, muchos de ellos han abierto la posibilidad de conocer la notación musical para poder registrar su música y que ésta pueda trascender a través del tiempo.